Oigan, yo les quise distraer un poquito del interés que hay en la sesión para aprobar un acuerdo de comparecencias, ya saben, de que es un acuerdo ya entre los grupos, para que comparezca el secretario de Energía, el subsecretario de Hacienda y los directores de CFE y de Pemex. Bueno, entonces pusieron esa posición y creemos nosotros que es un avance importante de parte del PRI, ¿no? Por eso lo aceptamos. Pero va a haber, pues no va a haber posiciones políticas. Hay una nota que prevalece en muchos diarios que tiene que ver con los planteamientos de los empresarios frente a los daños y perjuicios que han sufrido por los bloqueos en carreteras, en plantones, en estados concretamente Oaxaca, Chiapas, Michoacán, y quise hacer un pronunciamiento al respecto. Es el siguiente. El gobierno federal y los gobiernos estatales involucrados deben atender los planteamientos de las organizaciones empresariales sin caer en la tentación de usar la fuerza pública en contra de las formas de expresión de la gente. Es razonable que los empresarios afectados por la alteración de la vida cotidiana a causa de los plantones de la gente reciban un trato fiscal especial. Sin duda que sí. Les digo a los empresarios que la vigencia del Estado de Derecho no solo significa la aplicación de la ley, sino también la revisión de la misma cuando se trata de una ley cuya puesta en marcha provoca conflictos y confrontación, como es el caso de algunas partes de la reforma educativa. Le pido a los empresarios que se pronuncien públicamente por la revisión de la reforma educativa. Es la posición que tiene el grupo parlamentario sobre los planteamientos de organizaciones empresariales que han sido afectados, que reconocemos han sido afectados, ¿sí? Han recibido daños y perjuicios en sus ganancias, en sus patrimonios, y por tanto debe haber una respuesta del gobierno federal y de los gobiernos estatales en materia fiscal. Deben de recibir un trato de estímulo y de protección fiscal, atención fiscal. Debe de haber un programa emergente, señor. Sí, que bueno, no lo había visto de esa forma, pero debería haber un trato emergente a las empresas que han sido, al comercio establecido, que han sido afectados, para reactivar la economía que está paralizada en lugares como Oaxaca, como Chiapas, como Michoacán. Aquí, igual en el Distrito Federal, se debe haber una respuesta con el Fondo de Capitalidad, que para eso era, para responder a las necesidades que se provocan a consecuencia de la condición de la Ciudad de México como capital de la República. La amenaza de no pagar impuestos ya llevaría a la ingobernabilidad. Bueno, por eso hay que dialogar también con los empresarios. El no pago de impuestos es una responsabilidad. Por eso, antes de que surja eso, que se establezca un programa de estímulos fiscales y un programa de apoyo para el restablecimiento de la economía en las zonas donde han sido muy afectadas. Pero eso también no es un amago, es decir, el país está en una situación difícil, tanto económicamente, social y políticamente hablando. ¿No es un amago también del sector empresarial decir no vamos a pagar impuestos o nos vamos a declarar en cero? Están reaccionando en defensa de sus intereses, y es legítima la reacción en defensa de sus intereses, ¿sí? O sea, no puede un empresario no expresar la condición en la que se encuentra, y la forma como responden ellos es, desde luego, pidiendo que no se les cobren impuestos, el impuesto sobre la renta, sobre nómina y las aportaciones al IMSS y al Infonavit. Y después dicen que llegarían al nivel de no pagar impuestos y muchas otras cosas.
a cierres técnicos y varios, están reaccionando, paros técnicos, están reaccionando, y por eso hay que tener respuestas desde el Estado, y es lo que llamamos nosotros a que la federación y a que las entidades federativas involucradas, yo veo 3, bueno, 4 con el Distrito Federal, ¿sí? Tendrían que tener una respuesta de un estímulo fiscal, de una atención fiscal preferente y programas de reactivación económica. ¿No puede prestarse esto de nueva cuenta para otra investida contra la gente? Sí. Para usar la fuerza pública. Bueno, por eso yo me planteo que hay que atender a los planteamientos de los empresarios sin caer en la tentación del uso de la fuerza pública en contra de las formas de expresión de la gente. Así cabeceé este asunto. Y le estoy diciendo que cuando se dice el Estado de Derecho, vigencia del Estado de Derecho, sí, el Estado de Derecho significa la aplicación de la ley, pero también la reforma a leyes que provoquen tensión, que provoquen conflicto. ¿Y cree usted que la IP va a pedirle al presidente que se revise la reforma educativa? Yo les pido que a las propias organizaciones empresariales, que si están viendo que la aplicación de la ley provoca conflictos, que se pronuncien ellos abiertamente por la revisión de ciertas partes de la reforma educativa, ¿verdad? Eso era el tema. ¿Cuánto tiempo más aguanta el país este conflicto magisterial? Híjole, de veras es una pregunta que nos hacemos en privado, o cuando las hacen nuestros hijos, nuestras esposas, cuando estamos viendo las noticias y nos dicen, ¿cuánto tiempo más? Esa pregunta, ¿cuánto tiempo más aguanta la sociedad? O sea, de este tipo de circunstancias se provocan los grandes conflictos entre los sectores de la sociedad. O sea, no vean nada más a un gobierno reaccionando con fuerza pública, no. Veo situaciones, estallidos sociales, los empresarios no pagando los impuestos, cierre de comercio, cierre de empresas. Es un asunto, un detonante de un conflicto social muy grande. ¿Aguantará hasta que regrese el presidente de vacaciones? ¿Cómo? ¿Que aguantará hasta que regrese el presidente de vacaciones? Yo creo que sí. Senador, usted avisora que en el regreso al siguiente ciclo escolar que está ya en puerta, podría haber una salida, porque bien si ellos tienen derecho a manifestarse, también la gente tiene derecho a transitar. Son graves ya las pérdidas económicas, las afectaciones a terceros. Bueno, una estrategia algo que el gobierno pensaba iba a ocurrir, es que con la llegada de las vacaciones, los paros iban a terminar. Eso era un cálculo que se tenía. Los maestros también tienen vacaciones, aunque su trabajo sea estar en plantón, tienen derecho a descansar, ¿verdad? Digo, y entonces lo que se esperaba era que abriéndose las vacaciones, los paros se desactivaran, y no fue así. No es así. Vemos a el magisterio perteneciente a la gente decidido a no parar y a mantenerse, a endurecer inclusive, ¿sí? No veo a una gente floreciente, pero sí lo veo con la capacidad de crear un gran conflicto. ¿Sí? Es preocupante que... lleva ya a que... Gallo, primero las damas, por favor. Tú que eres, los gallos somos caballerosos. Senador, es preocupante que hoy los industriales del país pues ya amenacen con pues detener las inversiones que ascienden a 50,000 millones de pesos en el país por los bloqueos de la CENTE. Bueno, mira, cuando una empresa privada tiene niveles de empresa mundial, hace una revisión de los lugares donde puede invertir. Y si las condiciones que hay en ese país no son de seguridad jurídica, no son de estabilidad social, sin duda que revisa sus proyectos de inversión. Eso de que no ha habido disminución en la intención de invertir, pues que lo informa ProMéxico y la Secretaría de Economía, pues es el lector oficial. Pronto habrá información de parte del sector privado que hablará sobre esos temas, pero son cosas, repito, debiera haber una estabilidad social, debiera haber seguridad jurídica, debiera haber una seguridad en las acciones que hacen personas morales, personas físicas en el país, para que pudiéramos ser objeto de inversión. México es objeto de inversión, sin duda que sí, es importante.
Su frontera con Estados Unidos lo hace muy atractivo para venir a invertir y poder estar cerca del mercado americano. Su gran potencial de población y de consumo, porque México tiene un consumo enorme, ¿sí? Lo que aquí se produce se consume también mucho acá. Entonces, claro que hay razones para seguir invirtiendo, pero claro que este tipo de condiciones afectan las intenciones de invertir. Gallito, por favor. A ver, senador, entonces, por lo de esta pregunta que se hacen de que cuánto tiempo más durará o va a aguantar este conflicto, ¿no sería ya también hacer un análisis del Poder Legislativo, los senadores y diputados que hicieron una mala reforma educativa y replantearla? Porque entonces también lo mismo sería con los que van a incrementar las gasolinas y la electricidad. Habría que salir toda la gente a marchar todos los días. Algo está mal en la reforma. Sí, sin duda que es una reforma que penalizó, no porque pongas una pena penal, sino impones una sanción en la aplicación de muchas partes de la reforma. Yo creo que esa es la parte que se va a revisar. Se va a levantar cualquier penalización por las acciones que se tomen en la reforma educativa. El tema de la evaluación, el tema de muchas cosas que se penalizaron van a desaparecer. Y va a haber un nuevo modelo de evaluación y tendrá que haber seguridades laborales al magisterio y que no se devuelvan los privilegios también, que no se devuelvan los privilegios a las organizaciones gremiales, tanto a la CENTE como al CENTE. Eso es fundamental. Oigan, ya va a empezar el debate de allá, ¿sale? ¿El debate cuál? El de la comparecencia.